Bueno, a raíz de pues, que algunos me comentaban lo de la evaluación, pues entonces hice este video pues para mencionarle cómo era la corrección o bueno, cómo es la evaluación. Pues para ello vamos a revisarla. El primer punto pues nos dice que sobre un plano inclinado cuya longitud m con un ángulo θ igual a 60 grados se desliza un objeto de masa con un cinético de 0,2. Recordemos que pues en este espacio ustedes debían colocar los dos últimos dígitos de su tarjeta y acá en la masa pues la masa que corresponde a ustedes. Entonces pues nos decía primero que realice el bosquejo del diagrama del problema, segundo el diagrama de cuerpo libre, tercero la aceleración del sistema y cuarto la velocidad final del objeto. Entonces pues atendiendo a esos puntos, lo primero que vamos a hacer es mencionar el diagrama de cuerpo libre y el bosquejo. Entonces lo tenemos de una vez por acá. Este sería pues el bosquejo del problema y el diagrama de cuerpo libre. Al tener en cuenta eso, pues lo que nos queda sería mencionar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Tenemos por acá que esta va a ser la fuerza de rozamiento, por acá va a ser la normal. Por acá vamos a tener la descomposición del peso en Y, el peso y la descomposición del peso en X. Recordemos de una vez pues para los otros puntos que hay otra cosa importante es que por acá vamos a tener el ángulo alfa. Recordemos que nosotros sabemos que el P de X, ¿quién va a ser? Va a ser P por el seno de alfa. ¿Quién va a ser P en Y? Va a ser P por coseno de alfa. Y como en este caso el problema nos dice que hay fuerza de rozamiento, nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Pero pues necesitamos saber quién es la normal. Y gracias a que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, nos va a quedar que la normal menos la descomposición del peso en Y va a ser igual a 0, por tanto la normal va a ser igual a la descomposición del peso en Y. Y pues ¿quién es la descomposición del peso en Y? Va a ser P por coseno de alfa. Y ahora sí, pues vamos a encontrar la aceleración. Y pues utilizando el método de la bolsa de gatos, pues vamos a mirar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, tengamos en cuenta que la dirección del objeto es esta, ¿no? Entonces, pues la primera fuerza que va en esa dirección sería el peso en X. Y como la fuerza de rozamiento va en dirección contraria, sería menos la fuerza de rozamiento sobre la masa. Y ahí ya tendríamos la aceleración. Lo único que sería es despejar un poco más, ya que el peso en X es P por seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, que quién va a ser es mu por la normal, pero la normal es la descomposición del peso en Y. ¿Quién es el peso en Y? Es P coseno de alfa. Y todo esto sobre la masa del cuerpo. Y pues la vamos a dejar hasta ahí, pues ya que cada uno iba a tener una masa diferente, pues entonces los ejercicios pues les iba a dar diferente. Lo único que hay que tener en cuenta es que pues para el último punto vamos a utilizar la fórmula, que es que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia, teniendo en cuenta que suponemos que el cuerpo parte del reposo, por tanto la velocidad inicial es cero. Hay una cosa importante que aclarar, y es que algunos de ustedes dijeron que la aceleración era igual a g por el seno de alfa. Tienen razón, pero eso solo sucede en un plano inclinado cuando se desprecia el rozamiento. Eso quiere decir que acá no tiene cabida esta fórmula, ya que nos dan un mu. Eso quiere decir que hay un coeficiente de fricción, por tanto hay rozamiento. Entonces esta fórmula no nos iba a servir, por eso teníamos que deducirla como la pusimos acá. Y pues acá simplemente era despejar y pues les iba a dar valores diferentes dependiendo la masa que cada uno de ustedes tuviera.
Eso era en relación al primer punto. El segundo punto pues nos dice que tenemos que deducir la aceleración del sistema. Para ello pues nuevamente vamos a mirar de una vez pues el bosquejo con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues acá tenemos que tener en cuenta que hicimos dos diagramas de cuerpo libre, tanto para el bloque A como para el bloque B. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque A? Entonces sería la normal, el peso y la tensión. El peso no tiene descomposición cartesiana, ya que el peso está sobre el eje Y, por tanto no iba a poder pasar que nos diera el Px de A, como a algunos les dio, no sé cómo les llegó a dar. Y aquí solo nos faltaría mencionar que como los dos cuerpos tienen rozamiento, pues acá va a ser la fuerza de rozamiento en A. Listo. Eso sería en relación al diagrama de cuerpo libre del primer bloque. Para el segundo bloque, pues vamos a tener la normal, la descomposición del peso en Y, el peso, la descomposición del peso en X. Vamos a tener la tensión, pero también aparte de la tensión, vamos a tener la fuerza de rozamiento en el bloque B. Y pues ya teniendo esto, pues nuevamente vamos a utilizar el método de la bolsa de gatos, pues porque es el más rápido que nos puede deducir la aceleración de un sistema. Entonces, vamos a suponer que el sistema va en esta dirección. Pero pues también podemos suponer lo otro, no hay problema, lo único es que va a cambiar el signo de la aceleración. Vamos a mirar cuáles son las fuerzas que van en esa dirección, entonces vamos a arrancar desde acá. Sería el Px, que sería una de las fuerzas, pero ese Px va a ser en el bloque B, pues para tenerlo en cuenta, ¿no? La otra fuerza será la tensión menos la fuerza de rozamiento en B, y ahora vemos que la tensión va en el mismo sentido que el Px en B, entonces por eso nos queda más la tensión menos la fuerza de rozamiento en A, y todo eso sobre la masa en A más la masa en B. Y acá pues como tenemos una tensión que es negativa y una tensión que es positiva, pues se cancelan. Por tanto nos va a quedar que la aceleración del sistema va a ser igual al peso en X de B menos la fuerza de rozamiento en B menos la fuerza de rozamiento en A sobre la masa en A más la masa en B. Y pues acá terminaríamos, podríamos expandirla mucho más, pero pues como solo nos dicen que deduzca la aceleración, hasta ahí sería prudente dejarlo, no necesitamos expandirlo más. Eso sería en cuanto al segundo ejercicio. En el tercer ejercicio nos dice que encontremos las tensiones F1, F2 y F3. Entonces, de igual forma, vamos a poner el diagrama de cuerpo libre y el bosquejo del ejercicio. Entonces, lo primero que nos dicen es que por acá tenemos un ángulo de pi tercios. Pero pues ustedes ya saben que al hacer la conversión del sistema cíclico al sistema sexagesimal, pi tercios es igual a 60 grados. Por acá teníamos un ángulo de 95 grados. Listo. Y pues al hacer al pasar esta información al diagrama de cuerpo libre, por acá nos quedaría un ángulo de 60 grados. Y por acá, ¿qué ángulo nos queda? Algunos de ustedes colocaron 95 grados, pero tengan en cuenta que este ángulo es el mismo que vamos a tener acá. Y acá no es de 95 grados. Recordemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces sería 180 menos 60 menos 95, y esto nos va a dar 25
grados. Vamos a llamar F1, F2 y la fuerza que bajaba por acá la vamos a llamar F3. Ahora, para mayor comodidad y que generalicemos de una vez, vamos a llamar a este alfa y a este lo vamos a llamar beta. Entonces, recordemos que para poder encontrar las fuerzas tenemos que, primero que todo, hallar todas las componentes en X de nuestro sistema. ¿Cuáles son las componentes en X? Va a ser la que tenemos por acá, esta componente y la componente del vector 3, de la fuerza 3. Entonces, para la primera, nosotros de una vez sabemos que la componente en X de nuestra fuerza 1 va a ser igual a ¿quién? A la fuerza 1 por el coseno del ángulo. La componente de la fuerza 2 en X va a ser igual a F2 por coseno del ángulo. Recordemos que en este caso F2 está en el segundo cuadrante y nosotros sabemos que coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por último, la componente de nuestra fuerza 3 en X va a ser 0. Y pues de manera análoga lo hacemos con la componente en 1 y de nuestra fuerza 1. ¿Quién va a ser? Va a ser F1 por seno de, en este caso, acá, perdón, esta parte no es alfa, sino, como estamos hablando de la fuerza 2, esto es beta. Listo. Ahora nuevamente entonces la fuerza 1 en Y va a ser F1 por seno de alfa. La fuerza 2 en Y va a ser F2 por seno, en este caso de beta. Y F3 va a ser igual a el peso que ustedes tenían, que pues variaba para cada uno de ustedes. Ahora sí, al hacer la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0 ya que el sistema está en equilibrio, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar F1 por coseno de alfa menos F2 por coseno de beta, y eso va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser igual a 0 y esas fuerzas son F1 por seno de alfa más F2 por seno de beta, y en este caso como el peso está hacia abajo sería menos el peso, va a ser igual a 0. Y pues acá lo único que tenían que hacer pues ya era despejar con respecto a los ángulos y pues encontrar las soluciones del sistema. Nos iba a quedar un sistema de ecuaciones 2 por 2 y pues encontrar las dos fuerzas. No lo hago puesto que el peso para cada uno de ustedes cambiaba, ¿no? Entonces iban a tener distintas soluciones. Eso era en cuanto al ejercicio número 3. Para el ejercicio número 4 nos decía que sobre un plano inclinado se tiene que el coeficiente de fricción estática máximo entre las dos superficies es μ estático igual a 1. ¿Cuál debe ser el valor del ángulo de inclinación? Pues acá nosotros sabíamos algo importante, y es que la tangente del ángulo va a ser igual al coeficiente de fricción estática, en este caso máxima. Y también nos dice que el coeficiente de fricción estática máxima va a ser igual a 1. Acá muchas personas pues lo hicieron al tanteo, es decir, comenzaron a cambiarle alfa por valores de ángulos hasta que les diera 1. Pero pues
Eso funciona en este caso porque el valor es 1, pero ¿qué tal el valor hubiese sido 0,3 o 0,4 o 0,7? Pues ya hubiese quedado un poco más complejo comenzar a revisar por tanteo cuál sería el valor del ángulo. Pero nosotros valiéndonos de la trigonometría sabemos que podemos despejar el ángulo, es decir que alfa va a ser igual a ¿quién? A arcotangente de 1. Y si prueban en la calculadora quién va a ser arcotangente de 1, va a ser igual a 45 grados. Y pues eso era. Simplemente ese era el cuarto punto, muy sencillo. Entonces, pues esa sería la explicación de la evaluación. Espero pues que todos hayan entendido las dudas que tenían. Cualquier cosa que no les haya calificado bien en la evaluación, entonces me lo hacen saber, por favor, para hacer las respectivas correcciones. Bueno, hasta luego.